Hola historietas, yo soy Mafe Ricaurte y hoy les voy a compartir los 5 hechos históricos más importantes de la historia de Colombia y por qué, en el orden que yo como historiadora considero más importante y más relacionado con la actualidad del país. Entonces, en quinto lugar, yo ubiqué la pérdida de Panamá. Ocurrió en 1903 cuando Panamá se separó de Colombia y yo tengo otro video en el canal, si quieren se los puedo dejar por acá, en el cual hablo de más o menos cómo fue que se dio esa separación. Para mí es muy importante porque la separación de Panamá es como uno de los puntos finales de todos los conflictos que hubo en Colombia durante el siglo XIX, porque digamos que siento que uno en el colegio no vio tanto eso, pero el siglo XIX fue un caos total. Hubo muchísimas guerras, hubo a nivel nacional un montón de guerras por quién disputaba el poder, de qué forma se disputaba, también hubo muchas guerras entre las élites y los grupos más importantes de cada región del país, y el punto máximo de esas guerras fue la Guerra de los 1000 días, que dejó un montón de muertos, el país súper debilitado, súper separado. Y después de eso fue que, o bueno, más o menos como paralelamente a eso, fue que ocurrió la separación de Panamá. Además de eso, esa separación nos muestra la relación tan tóxica que había entre Colombia y Estados Unidos, bueno, que había no, que hay todavía, porque Estados Unidos pues ha tenido como a lo largo de su historia siempre esa idea de que ellos son los merecedores de como, o bueno, más bien como que ellos deberían empezar a reproducir su modelo social, cultural, económico, político por todo el mundo porque son súper privilegiados. Y en eso pues Estados Unidos se metió, por eso les digo que vean el video, ahí explico muchísimo mejor y como más a profundidad el tema, pero Estados Unidos se metió y contribuyó en gran medida a que Panamá se separara. Digamos que lo único bueno rescatable de ese triste momento de la historia de Colombia es que como que los colombianos en ese momento se sintieron atacados desde el exterior y eso hizo que se unieran un poquito más, como que hubiera un sentimiento más de nacionalismo. En cuarto lugar tengo la firma de los acuerdos de La Habana. Este es como el hecho más reciente de los que les voy a hablar hoy y para mí es muy importante porque con esos acuerdos se dio fin a la lucha o a la confrontación con la guerrilla más antigua de América Latina, pues la que estaba todavía en lucha. Eso sí, dejando claro que el conflicto armado interno no se ha acabado. El conflicto sigue, el conflicto pues desafortunadamente ha mutado, como ustedes saben pues todavía hay disidencias, hay muchos grupos que están muy ligados con la economía de la coca. Hay grupos alzados en armas que pues tienen todos un trasfondo político porque obviamente no les vamos a negar que son actores políticos en guerra, pero además los puntos del acuerdo, como finalmente quedó el acuerdo, muestra como una evolución muy importante de cómo el Estado ve el conflicto armado, porque en otros gobiernos sí se intentaron hacer acuerdos, como ustedes saben, fracasaron totalmente, pero como que en este acuerdo la diferencia principal que yo veo es que se reconoce el principal problema que ha tenido Colombia siempre en su historia y es la repartición desigual de las tierras, que es uno de los factores principales, yo creo que el principal por el cual se ha dado el conflicto. Pero sí es muy importante en cifras la disminución de la violencia que se ha dado en Colombia, insisto, no se ha eliminado totalmente, pero sí se ha dado una disminución muy importante y les voy a leer algunas cifras. Se ha dado una reducción de homicidios, en 2012 era del 33.7% y en 2018 del 24.3%. Se ha dado una reducción de víctimas de desaparición forzada, en 2012 era de 16.878 y en 2018 solamente 114. Ojo que igual pues estas son cifras más o menos oficiales. El Estado pues como que ha desplegado un montón de estrategias para educar a las nuevas generaciones como en pro del postconflicto. Entonces además yo siento que aparte de mi generación, las generaciones que están empezando a crecer, las que vienen por ahí, están como creciendo bajo otra época, como bajo otra filosofía. Además, políticamente hablando, como que sacar a la guerrilla, entre comillas, de la lucha armada ha permitido que los políticos tengan como otras banderas y nos muestren otros problemas del país aparte de la violencia armada. Porque si ustedes se fijan en las campañas políticas siempre la bandera era como vamos a acabar con el conflicto, vamos a acabar con la violencia, vamos a acabar con las guerrillas, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca lo hicieron. Y después de esa firma como que surgieron nuevas formas o pueden surgir nuevas formas de hacer política en el país. El tercero para mí es la Constitución del 91, que igual que el anterior
si ustedes son prácticos, solamente es un papel. Pero el papel más importante de este lugar en el que nos tocó nacer, que se llama Colombia. La Constitución, igual que toda en la historia, hay que analizarlo desde diferentes ángulos, porque la Constitución del 91 tiene dos caras. La primera es una cara neoliberal. Resulta que esa Constitución le dio apertura económica al país y eso permitió que aumentaran los tratados de libre comercio con sus consecuentes problemas medioambientales que los estamos viviendo hoy en día. Y aunque para algunos digamos que esa apertura pudo significar ciertas ventajas económicas, para otras personas, sobre todo pequeños comerciantes, manufactureros colombianos, no ha representado tantas ventajas realmente y al contrario pues se ha eliminado casi la posibilidad de competir con las empresas que vienen de otros países que pues traen cosas más baratas, etcétera, 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 lo que ustedes ya saben. Pero la Constitución tiene otra pata que es como la pata que defiende todo el mundo, me incluyo, y es la apertura cultural. La apertura de creencias, porque en la Constitución anterior nosotros éramos una nación consagrada a la Iglesia Católica. Ahora somos laicos, según la Constitución, que se cumpla o no se cumpla es otro asunto, pero somos laicos. También se dio apertura a las formas de ser colombiano. Ya no solo es colombiano cierto tipo específico de gente, blanquito, hombre, heterosexual, que tenía propiedades, sino que ahora somos un país multiétnico y pluricultural, o pluriétnico y multicultural, siempre me confundo. Pero hay muchas formas y hay muchas validaciones de la identidad hoy en día. Eso consecuentemente pues dio aún más apertura a derechos civiles que todavía pues se están consiguiendo, se están luchando un montón, pero como que ahora al menos existe la posibilidad, antes era mucho más difícil. El segundo, y entramos en un terreno difícil para mí porque fue difícil, muy difícil elegir el segundo y el primero, ponerlos. O sea, los dos eran muy importantes, pero no sé, como que no podía concentrarme entre el segundo, no sé, no pude. No, mentira, sí pude. Por eso el segundo para mí es la independencia. Creo que es un hecho histórico que se explica por sí solo. Ese fue el momento en el que nacimos como Estado, nacimos como nación, que iban, pues fueron procesos que iban de la mano, no siempre van de la mano, pero en este caso sí. Y ojo, que la independencia es un proceso. No solo fue el 20 de julio, muchachos. Acuérdense que el proceso de independencia va desde 1810 hasta 1819. Más o menos, algunos lo ponen un poquito más atrás, más adelante, más o menos, pero esa es como la temporalidad. Y en 9 años pasaron muchas cosas. Piensen en sus vidas, que pasan 9 años en sus vidas, demasiadas cosas. Ojo que tampoco significó la libertad para todos, porque hasta 1851 fue que se dio la abolición de la esclavitud. Y claro que las desigualdades sociales que habían en la colonia persistieron, se mantuvieron después del proceso de independencia. Desigualdades sociales, económicas, culturales, que se vieron en el siglo XX e incluso las culturales me parece que se mantienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, los esclavos indígenas, que eran como los últimos de esa pirámide o esa estratificación social, hoy en día sufren de racismo y de muchas desigualdades. Segundo, las mujeres y la invisibilización permanente que se ha dado en la historia. Tercero, el problema de la tierra, que viene desde la colonia, y es el tema que nos lleva, a mi parecer, al acontecimiento número 1 y más importante de todo: el periodo de la violencia. Este periodo es muy problemático y mucha gente va a decir, no, pero Mafe, ¿cómo va a poner el primero como la violencia? Tengo una justificación. Existen varias temporalidades. Para algunos va desde 1920 hasta 1960, para otros un poquito más acá, desde la muerte de Gaitán en el 48 hasta 1960. Yo digo que en efecto va desde la muerte de Gaitán. ¿Y por qué? Es una mentira, una falacia que nos han contado de la historia de Colombia decir que el conflicto armado empezó con la muerte de Gaitán. Es mentira, muchachos. Sí se intensificó con su muerte, pero ya existían conflictos agrarios, ya existían conflictos en el campo anteriormente. Pero para mí la violencia es más importante incluso que la independencia, porque es como un punto que reúne todos los problemas, las desigualdades que venían desde el siglo XIX, por tierras, por partidos políticos, por la cuestión obrera, y ahí empieza como todo el conflicto armado que conocemos, que es la historia que nos han contado más que todo. ¿Qué pasa? Además, que una de las soluciones a ese periodo de la violencia fue el Frente Nacional.
Y el Frente Nacional, una de las consecuencias que tuvo fue la exclusión política de personas que no eran ni liberales ni conservadoras o que no estaban de acuerdo con esas élites liberales o conservadoras. Porque acuérdense que el Frente Nacional fue un pacto entre las élites de esos dos partidos que eran los más importantes en el país y que realmente pues no tenían tantas diferencias entre ellos, pero que sí lograron dejar de lado a un montón de gente que no estaban de acuerdo con lo que ellos querían. De ahí surgen las guerrillas, de ahí también surge el problema de la un poco poca importancia que le dieron esas élites al tema de la repartición de tierras, al tema de la desigualdad de la tierra que había en ese momento, la alta concentración de la cual ellos eran cómplices y por el cual pues en gran medida fue que se intensificó, se complejizó y se puso más difícil todo el tema del conflicto armado. Un conflicto que ha marcado a muchísimas generaciones de colombianos, incluso más que la independencia, porque es que yo siento que la independencia hoy en día nosotros la vemos como muy fantasiosa, como muy lejana, como muy los héroes de la patria, como no sé, como más épica un poco, pero el conflicto y sus consecuencias nosotros las vemos o las hemos visto al menos a diario en noticias, en nuestras familias, en las cosas que estudiamos, etcétera. Cuéntenme ustedes en los comentarios su lista de los hechos históricos que consideran más importantes de Colombia. Si les gustó este video y quieren más así como este, en el cual yo haga listas de cosas históricas, suscríbanse y denle like para más videos. Sigan a Los Historietos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok como Los Historietos. Un beso y nos vemos en el próximo video.